Bueno, muy bien. Entonces, continuando, ya la idea es que los videos no queden eh, muy pesados, ¿no? Entonces, por eso corté allí. Bueno, entonces continuando. Muy en cuenta el término enésimo, ya vamos a resolver otro ejercicio y tendríamos entonces el 11, ¿no? Igualmente, el 11 en el libro no se mira muy bien, está un poco borroso, pero es a su n igual, no es menos, ¿no? A su n igual a n al cuadrado sobre 2n. Entonces, lo mismo, encontrar los 5 primeros términos y encontrar pues el elemento. Entonces, simplemente reemplazar n por su índice que le corresponde y no más, ¿no? Creo que es algo muy sencillo. Voy a tratar de avanzar. En los ejercicios del 13 al 17 se define una sucesión de manera recursiva. Escribo los primeros 5 términos. Entonces, dan en el caso 13 pues el término a su 1 y el término enésimo. Pues tenemos el término enésimo que depende de a su n menos 1. O sea, voy a hacer el 13. A ver, este es un ejemplo muy particular. Veamos. El 13. ¿Qué hay que hacer aquí? Entonces, nos dan a su n igual a 5. O sea, conocemos el primer elemento y tenemos la fórmula del enésimo elemento. Pero resulta que esa fórmula está dependiendo, y cuando es n menos 1, está dependiendo del término anterior a n, por eso se escribe a su n menos 1 y más 3, ¿no? Más 3 a su n menos 1, recuerde que eso es un subíndice. Entonces me piden también encontrar los primeros 5 términos, es decir, quién será a sub 1, quién será a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. Pero a sub 1 ya lo tenemos, sabemos que es 5. Faltaría a sub 2. Entonces miren, a sub 2. Tenemos esta fórmula y es la que vamos a aplicar, por eso la importancia del término enésimo, porque es nuestra fórmula de recurrencia. A sub 2 sería a sub 2 menos 1, porque n vale 2, más 3. Es decir, a sub 2 menos 1, ya puedo operar, eso sería a sub 1 más 3. ¿Pero quién es a sub 1? A sub 1 es 5. Entonces reemplazo 5 más 3 y 5 más 3, esto es 8. O sea que quién es a sub 2 es 8. Segundo término. Vamos por a sub 3. A sub 3 igual, tengo mi fórmula. Es a sub 3 menos 1, o sea n menos 1 más 3. Y a sub 3 menos 1 es a sub 2, haciendo la operación, más 3. Pero a sub 2 más 3, a sub 2 ya lo tenemos, es 8 más 3. Y 8 más 3 es 11. O sea, el siguiente término de esta sucesión es 11. ¿Verdad? Es 11, ¿no? Acá vemos con color blanco, es 11. A sub 4, encontramos a sub 4, que nos quedaría a sub 4 menos 1 por la fórmula del término enésimo, más 3. Pero a sub 4 menos 1 es a sub 3, más 3. Y a sub 3 ya lo teníamos, es 11, más 3, y esto es 14. Por lo tanto, el término a sub 4 es 14. ¿Ya? Es 14. Y asimismo para sub 5. Entonces ya sería fácil hacer ese proceso. ¿Ya? Bueno, voy a continuar con la 18, ¿no? Y pues voy a escoger algunos, mejor dicho. ¿Listo? Porque la 18 y la 23 son un estilo parecido, pero aquí ya este problema me lleva a definir lo que ya es una serie, ¿no? Entonces, una serie. Y es muy sencillo definir una serie. No es más que la suma de los términos de una sucesión. Eso es una serie. De una sucesión. ¿Ya? Es la suma de los términos de una sucesión.
Esa es la definición de una serie. ¿Ok? Entonces, en términos generales, ¿qué asumimos, no? Si tenemos la sucesión a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, etc. Y también el término enésimo a sub n. ¿Ya? ¿Y cómo entonces se estructura la sucesión? Entonces también hay un símbolo para la sucesión. ¿Ya? La sucesión la vamos a simbolizar con la letra S. ¿Ya? Y entonces también la vamos a llamar la sucesión S sub n, y va a tener sus términos también. Este sería como el término enésimo de la serie. No voy a hablar de la sucesión, no estoy confundiendo. De la serie, ¿no? La serie es una suma de términos de una sucesión. También se la simboliza con S y sus elementos con S1, S2, S sub 3, etc. Pero entonces, ¿quién es el primer elemento S1 de la serie 1? Equivale al primer elemento de la sucesión. S sub 2, o sea, la serie 2, al ser una suma los dos primeros términos de mi sucesión, o sea, A sub 1 más A sub 2. S sub 3, los primeros tres términos. Y así sucesivamente. Hasta llegar a ¿quién? A la sucesión S sub n. Y esta es la que me va a interesar, ¿no? A sub n es la suma y es finita de los primeros, o sea, aquí sigue más, no es coma, perdón. Aquí sigue más, puntos suspensivos más, hasta llegar al término enésimo. Entonces, ¿quién es S sub n? Es la serie, la cual equivale a la suma de los primeros n términos de la sucesión. Por eso hay libros, ¿no? Donde esta utiliza otra simbología un poco más estructurada, que la voy a escribir y que la miramos por allá en distribuciones de probabilidad. También un poco más formal, en vez de utilizar S sub n, se utiliza este símbolo que es sigma mayúscula, ¿ya? Es la suma de ¿quién? De los A sub i, donde el subíndice i va variando de 1 a n. Esta es otra forma más estructurada que suelen utilizar algunos libros, pero nosotros simplemente vamos a utilizar el símbolo S sub n, no este símbolo de acá, ¿ya? Para manejar mejor pues la simbología, ¿ok? Entonces, eso es una serie. ¿Qué es una serie? Es la suma de los términos de una sucesión. La serie S sub n es la suma de los primeros n términos de una sucesión. Entonces, hay que tener en cuenta ese dato. Y vamos a los ejercicios que nos propone acá el libro, ¿no? Vamos a lo que nos propone acá el libro. Bueno, muy bien. Entonces, mucho cuidado con esa anotación y nos vamos acá a nuestro libro. Dice, calcule el 18, calcule las sumas S sub 1, S sub 2 utilizando la sucesión 5, 9, 13, 17, 21 y 25. Es algo muy fácil de hacer. Entonces, para que lo comprendan, vamos a escribir la sucesión. Primero tenemos la sucesión dada por 5, 9, 13, 5, 9, 13, 17, 21 y 25. Bueno, no nos interesa quién es la regularidad por ahora, pero nos pueden encontrar, como dice el libro, nos piden encontrar las primeras 4 series, o sea, S1, S2, S3 y S4. Encontremos eso. Entonces, ¿quién es? S1 es el mismo 5, como ya lo había mencionado en la definición. S2 es la suma de los primeros dos términos de mi sucesión. En este caso es 14. S sub 3 es la suma de los primeros tres términos de mi sucesión. ¿Ya? O sea, 5 más 9 que era 14, 14 más 13, esto es 27. S sub 4 es 5 más 9 más 13, miren, más 17.
los primeros 4 términos de mi sucesión. 5 más 9 más 3 será 27. 27 más 17, 30, 44. ¿Ya? 44. Entonces, ¿qué diríamos? S sub 1 en nuestro caso particular es 5, S sub 2 es 14, S sub 3 es 27, S sub 4 es 44. ¿Ya? ¿Quién sería S sub n? Bueno, eso requiere a veces un poco más de trabajo y ya el tema de series a profundidad se ve más adelante, no se ve en este curso, perdón, es un curso un poco más avanzado que se mira en ingenierías, pero en este caso no nos va a interesar, nos interesa simplemente por ahora es encontrar esos términos. Voy a hablar de algunas series particulares, pero no más, ¿ya? 19 al 22, obtenga la suma de los primeros 6 términos de la sucesión definida por la fórmula. Entonces, en el 19 al 23, ¿no? Nos dan, del 19 al 22 particularmente, nos dan la fórmula de la sucesión. Recuerden que la serie entonces necesita una sucesión para poderse definir y encontrar sus elementos. Entonces, ¿qué tal si escogemos cuál? El 22. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el punto 22. Ya tuve un problema con mi lápiz táctil. Y el 22 viene expresado de esta manera. Entonces vamos a resolver el punto 22. Que viene dado así, ¿no? A sub n sobre a sub n menos 1. Perdón, a sub n igual a sub n menos 1. Tengo problemas con mi lápiz táctil ahora. A sub n menos 1 más 2.5 más 2.5, ¿ok? Donde a sub 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué me piden encontrar? Obtenga la suma de los primeros 6 términos. O sea, la suma de los 6 primeros términos es S sub 6 y ella que equivale, según lo que acabamos de definir, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub 5 y más a sub 6, ¿ya? Entonces, aquí un poquito en la escritura, aunque está un poco complicado con este lápiz táctil, pero bueno. Entonces necesitamos a sub 1, que ya lo tenemos, es 0. Nos faltaría a sub 2, ¿ya? Vamos a encontrar a sub 2 mediante nuestra fórmula, ¿ya? Entonces a sub 2 es a sub 1 menos 1, o sea, el anterior, a sub 1 más 2.5. Vemos esto. Más 2.5. Esto es igual a sub 1, o sea, 0 más 2.5. Y esto, pues obviamente es el mismo 2.5, ¿ok? Es el mismo 2.5, ese es a sub 2, bueno, lo vamos a dejar ahí. ¿Quién sería a sub 3? A sub 3 sería el anterior, porque es n-1, o sea, a sub 2 sería el anterior, a sub 2 más 2.5. ¿Esto quién es? A sub 2 es 2.5, por lo que acabamos de encontrar, más el 2.5. ¿Y esto cuánto nos da? Pues 5. Eso es a sub 3. Nos falta a sub 4. A sub 4 es a sub 3 más 2.5. Pero a sub 3 es 5 más 2.5. Más 2.5. Y esto es 7.5. Podemos mirar que está aumentando de 2.5 en 2.5.
Entonces, sin hacer tantas cuentas, a sub 5, perdón, ¿quién sería? Sería 10, el entero 10, ¿no? Punto y coma. Asimismo, a sub 6, sin hacer mucha cuenta, sería 12.5. Y tendríamos los elementos que componen a la sucesión, ¿ya? Entonces usted lo que hace es simplemente reemplazar a sub 1, que era 0, más a sub 2, que es 2.5, más a sub 3, que es 5, más a sub 4, que es 7.5, más a sub 5, vemos esto, más a sub 5, que es 10, y más a sub 6, que es 12.5. Y pues utilizar nuestra calculadora para encontrar esa suma, ¿ya? Nada más. Entonces el punto 22, usted puede sumar y pues nos va a dar 37.5, ¿no? Al sumar esos valores de nuestra tabla, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, eso es una serie, ¿ya? Y eso es el proceso a seguir en este caso, ¿ya? El 23, observe las siguientes ecuaciones y vea que hay un patrón. Diga cuál sería la siguiente línea y verifique el resultado. Pues podemos mirar que está tomando los números impares, ¿no? La siguiente línea sería 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Igual sería 6 a la 2, ¿no? Ese es el patrón. O sea, es una potencia elevada al cuadrado y la potencia, la base de la potencia, pues es el número de términos. Eso es lo que podemos mirar. Bueno, entonces continuaríamos con sucesiones aritméticas ya en el siguiente video.